cordiales, amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Un gusto, una satisfacción estar con ustedes como todos los martes a partir de las 12 del mediodía y con este nuestro programa que llega a nivel de todo el territorio nacional a través de las 19 emisoras aliadas a Corape y además llegamos a todo el mundo a través de esta señal digital de televisión. A todos ellos un saludo cordial y pues siempre pendientes de sus mensajes respecto a la llegada, a la recepción de este nuestro programa. Como ustedes recordarán, nuestro programa está dedicado para llevar las mejores noticias, las noticias que nos eduquen, las noticias que nos permitan crecer como seres humanos. El día de hoy es un programa muy especial, puesto que vamos a tener una entrevista con dos especialistas de la humanización de la salud. Hemos asistido el mes anterior en un evento al tercer Congreso Internacional Atención Paliativa, una opción por la vida, que ha sido llevado a cabo por FECUPAL, a quienes felicitamos y agradecemos por habernos permitido estar en este evento. Siempre es importante, pues, tener esta posibilidad de saber qué es lo que está pasando a nivel de salud, en este caso, salud de cuidados paliativos. Y decía, esto es un programa especial porque hemos tenido la posibilidad de conseguir que dos expertos en salud, en la humanización de la salud, estén con nosotros. Se trata del doctor José Carlos Bermejo y del psicólogo licenciado Javier Ascatía. Ellos han permitido, pues, que nosotros podamos llevarles a ustedes una información importante respecto a lo que a criterio de estos profesionales podríamos conocer a nivel del Ecuador. Así es que el programa de hoy está pregrabado, pues las dos expertos nos permitieron hacer esta grabación y queremos compartir con ustedes para poder entender el nivel de personajes, de invitados que tenemos esta tarde. Quiero mencionar que el doctor José Carlos Bermejo es un experto en humanización de la salud, en duelo y bioética, tiene un masterado en bioética de la Universidad Pontificia de Comillas y varios posgrados en gestión de servicios para el adulto mayor, el counseling, también en procesos de intervención y duelo. Obtuvo su doctorado en teología pastoral sanitaria en el Camiliano de Roma y es profesor acreditado con experiencia docente e investigador de reconocida trayectoria en el mundo. Actualmente él es el director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro de Asistencia San Camilo en Tres Cantos, en Madrid, España. Además, es profesor en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, la Católica de Portugal, y ha sido profesor en la Católica de Valencia y el Camilianum de Roma. Es autor de un sinnúmero de libros y artículos en español, portugués, italiano. Ha publicado investigaciones en áreas como geriatría, counseling, cuidados paliativos y ética de la salud. Así es que este es un profesional acreditado al mayor nivel y con él vamos a charlar inmediatamente, así como con uno de sus colaboradores. Se trata, en este caso, y quiero de una vez hacer la presentación del segundo invitado, se trata de Javier Ascatía. Él es un profesional responsable del servicio de atención espiritual y del voluntariado del Centro San Camilo en Madrid, España. Tiene una formación académica muy sólida, pues es psicólogo de profesión, máster en bioética, licenciado en teología, máster en counseling, máster en duelo y posgrado pastoral de la salud y otros posgrados dedicados al cuidado de la salud de los individuos. Al momento, él, con esta enorme trayectoria, se encuentra como el responsable del Centro de Asistencia San Camilo y como responsable del voluntariado y de servicio de atención espiritual en este centro en Tres Cantos, Madrid, España. Así es que estos dos invitados tenemos para la mañana de hoy. Esperemos, amigos y amigas, que este diálogo que se ha planteado y en el cual hemos recibido
interesantes noticias, información, realidades de lo que pasa en el mundo y en particular esto relacionado al cuidado de la salud, a los cuidados paliativos, a mirarle a la salud con este sentido de humanización que tanto nos hace falta en el mundo y que ahora en el Ecuador pues tenemos la posibilidad de haber constatado a través de este Congreso de Cuidados Paliativos que FECUPAL, la Fundación Ecuatoriana para los Cuidados Paliativos del Ecuador, ha llevado a cabo en el anterior mes. Gracias por su sintonía y les dejamos entonces inmediatamente con la intervención de estos dos importantes invitados para el día de hoy. Adelante, por favor, con la entrevista. Ok, Javier Ascoiti está con nosotros. Gracias, Javier, por tu paciencia, tu continuo apoyo a la sociedad en el mundo. Nos encontramos de nuevo acá en un evento importante, Cuidados Paliativos, un congreso que ahora mismo lo estamos disfrutando. Felicitarle a FECUPAL, que es la realizadora de este evento, y por supuesto recibirles con un caluroso abrazo a ustedes, hermanos españoles que nos quieren acompañar en este aprendizaje. Te decía, conocía de estos detalles, de estos antecedentes respecto a lo que significa la sociedad, la soledad en la sociedad. Y allí mi inquietud parte porque si bien la soledad es constitutiva del ser humano, allí tenemos también un problema patológico en la soledad. Y ustedes han avanzado mucho en ese trabajo y más aún me contabas tras cámaras de que hay todo un asocio público-privado para hacer frente a este proceso. Quisiéramos que nos des esa visión de cómo funciona, cómo bien funciona cuando la sociedad en general se empodera de un problema en particular que a todos nos atañe, que es la soledad. Javier, bienvenido. Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tener este rato para poder charlar. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el problema de la soledad no es un problema de hoy a la mañana. Es decir, si uno trastea y mira en los autores importantes del siglo XX, ya a finales del siglo XIX, un autor francés, Émile Durkheim, en un libro que se llama El suicidio, ya pone encima de la mesa el grave problema de la soledad, cuando uno se pregunta qué pasa en esta sociedad para que haya personas que tengan que acabar con su propia vida porque la vida se les hace insoportable. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos vivido en un tiempo de transición. Nosotros estamos de alguna manera en el final de un modo de entender la vida, que es la modernidad, y otro nuevo modelo que es la posmodernidad. Por lo tanto estamos en tierra de incertidumbre, y en esa tierra de incertidumbre ha habido grandes cambios a nivel de comprensión de la vida, de comprensión de la realidad, de la economía, de las maneras de vivir, que han ido generando respuestas por parte de la sociedad, que han ido agudizando cada vez más el problema de la soledad. La soledad no es mala por sí misma, ¿no? Hay una cosa que llamamos solitud, que es la necesidad que cada uno tenemos de tomar distancia de la realidad para estar con nosotros mismos, elaborar nuestro pensamiento, y eso que podríamos entender como soledad madura. Pero también es verdad, y va creciendo cada vez más por razones que podemos medir y explicar, algo que llamamos soledad no deseada, y que es generadora de un enorme sufrimiento, y que, entre otras cosas, genera grandes problemas de salud física, de salud emocional, de salud psicológica, acorta la vida de la gente, la enferma y que además genera un gran impacto económico al que hay que hacer frente, entre otras cosas, del dinero de todos, que son los impuestos. Bueno, nosotros en los religiosos Camilos, en San Camilo ya, estábamos abordando esta realidad desde hace tiempo. Y en un momento concreto, hace ahora 8 años, en el marco de un programa más amplio sobre cuidados paliativos, pues se nos pidió desde una entidad la financiera, bueno, desde la fundación de una entidad financiera, que es la Caixa, se nos pidió que elaboráramos un programa para que dentro de la realidad de todo lo que es la soledad hiciéramos un abordaje sobre lo que sería la soledad en el final de la vida y en concreto dentro del marco de lo que conocemos como cuidado paliativo. Y pues iniciamos un piloto que luego se ha ido estableciendo, ya llevamos trabajando 8 años
en lo que es la Comunidad de Madrid, y ese proyecto piloto se ha ido extendiendo por todo el Estado español, de tal manera que ahora hay mismo 17 programas funcionando dentro de todo el Estado. Y en ese sentido, más bien entonces quisiera pedirte que abordemos esta versión de un buen trabajo estratégico de compartir responsabilidades, tanto de lo público con lo privado. Es decir, qué interesante saber que el gobierno local en tu región se involucra en un proyecto, que el privado como un banco, la Caixa, que lo entiendo es, toma una propuesta que ustedes como San Camilo, como organización, tenían ya preparado, venían trabajando. Cuéntanos un poquito esos elementos, en definitiva, cómo lograron concentrar ese esfuerzo en común y, en definitiva, también cómo se beneficia a la población. A ver, nosotros concitamos, llamamos a la administración pública, que nos representa a toda la ciudadanía, llamamos a las ONGs, porque es uno de los modos de la expresión de la voluntad social de la ciudadanía. Llamamos a las entidades privadas con ánimo de lucro, porque en nuestra realidad hay muchas empresas que se dedican al cuidado de otras personas, y llamamos a las entidades privadas sin ánimo de lucro, como la nuestra, que se dedican a cuidar a personas y a la ciudadanía. Y nosotros partimos de una idea previa, y es que cuidar es lo que nos constituye como seres humanos. Nos caracterizamos por cuidarnos los unos a los otros, y que cuidar es un derecho humano básico, y que, por lo tanto, si el cuidado humano básico, o el derecho humano básico, perdón, es el cuidado, si hay personas que se sienten en una soledad no deseada, entendemos que lo que se está produciendo es un descuido. Por lo tanto, oiga, si se está produciendo un descuido, ese descuido atenta gravemente contra un derecho humano básico, tendremos que llamar ¿a quién? A los que forman parte del rombo del cuidado. ¿Para qué? Para que dentro de ese rombo podamos cuidar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos elaborado un programa, y en ese programa lo que ha sido llamado ¿a quién? Pues, como digo, a la administración pública, ayuntamientos, hospitales públicos, centros de salud públicos, atención primaria, residencias públicas. Hemos llamado a los representantes de esas entidades, hemos llamado a las ONGs, entidades privadas que no tienen ninguna voluntad de lucro y que a lo que se dedican es a vivir desde un ideario. Hemos llamado a las entidades privadas con ánimo de lucro, por ejemplo, que trabajan en residencias, porque en nuestra realidad los ancianos que han de ser cuidados por la administración tiene convenios privados con entidades privadas para que participen en el cuidado. O entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, como somos nosotros, y la ciudadanía. Y entonces, ¿qué es lo que les hemos dicho? Oiga, cuidar es complejo. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de, en vez de competir, colaborar? Nos sentamos alrededor de una mesa, hacemos un programa común que es de todos y nos encargamos de llevarlo adelante todos, cada uno en nuestra institución y en realidades comunes. Para ello, por ejemplo, necesitamos la formación, y con el apoyo del Centro de Humanización de la Salud nos hemos dedicado a formar. En estos últimos 7 años hemos formado aproximadamente a 1.300 voluntarios. Cuando hablas de hemos, ¿se refiere a qué organización? Nosotros, es decir, ¿quién lidera esto en la Comunidad de Madrid? Pues junto con los Hermanos de San Juan de Dios, que luego se incorporaron posteriormente, pero nosotros tenemos la Comunidad de Madrid, que tiene 7 millones de habitantes, todo el norte de la Comunidad de Madrid y algunos lados del oeste y del sur son ámbito de nuestra intervención. Y entonces ahí hemos conectado con todas estas entidades y liderados por el Centro de Humanización de la Salud, en un programa del que yo, pues en estos momentos soy el responsable, luego será otro, estamos liderando todo esto. Quisiera entonces ahora particularizar en tu organización, a la que tú representas específicamente, donde haces una labor extraordinaria, que nos cuentes ese rol que tienes allí. El rol de responsable del programa Final de Vida y Soledad, por ejemplo, en nuestro centro, ¿en qué se ha traducido? En la residencia de personas mayores, 144 residentes, de los cuales un 60% de ellos tienen un alto deterioro cognitivo. Esto nos ha llevado a que
en nuestra residencia y por lo tanto en las otras, así hasta 35 residencias en la Comunidad de Madrid, todos los residentes han pasado una herramienta de detección de necesidades paliativas. Por lo tanto, a día de hoy, esos 144 residentes están identificados precozmente sus necesidades paliativas, lo cual nos ha llevado en nuestra residencia y por lo tanto también en otras a que elaboremos con esos residentes y con los familiares, si fuera el caso, planes de cuidados y planes de anticipación de decisiones, es decir, algo como documentos de voluntades que están dentro de la historia clínica. Nos ha llevado a formar a todo nuestro voluntariado en un programa de cuidado paliativo en el marco residencial. Voluntarios que acompañan ¿a quién? A las personas con deterioro cognitivo que no pueden participar en otras actividades para que puedan salir de su aislamiento social y puedan ser acompañadas. Nos ha permitido entrar en contacto con los colegios de alrededor, 8 colegios en los que los alumnos vienen frecuentemente a realizar sus asignaturas en el marco de la residencia. Nos ha llevado a abrir nuestro centro a la presencia del vecindario, de tal manera que pueden venir a la cafetería y jugar allí en el futbolín tranquilamente con los ancianos. Nos permite ser un agente de promotor de salud en nuestra comunidad, donde hemos invitado a las parroquias, hemos invitado a la administración, hemos invitado a las entidades que se encargan de las personas con discapacidad a que puedan elaborar planes para sus propias entidades. Por ejemplo, tenemos entidades que se dedican al cuidado y el acompañamiento de personas con discapacidad intelectual, cuyo problema ahora es que, como las personas con discapacidad intelectual, por fortuna, tienen una vida más larga, antes morían y los padres descansaban porque su hijo había fallecido y ya no habría quien tener que lo cuidar cuando ellos faltaran. Ahora la realidad es al revés, ahora los hijos siguen vivos y los padres de las personas con discapacidad fallecen. Bueno, pues todas estas entidades han elaborado planes de cuidados paliativos que no tienen que ver con la atención sanitaria solamente, porque el cuidado paliativo tiene que ver con mucho más. Por ejemplo, hemos incorporado programas de duelo. Hay programas de duelo en todas estas entidades para poder hacer el acompañamiento. Lo que pretendemos es que comunitariamente se produzca el cuidado y que el duelo, la muerte, el cuidado paliativo, la espiritualidad en clínica, es decir, todos estos elementos que son tan importantes formen parte de la agenda política de la administración y de la agenda cultural de las entidades. De la sociedad. Qué interesante, Javier. Queremos agradecerte infinitamente porque nos acabas de dar una pequeña pincelada de lo que bien se puede trabajar en conjunto, los programas que tú mencionas, y en particular conozco de tu creatividad para desarrollar muchos programas de los que acabo de enterarme en estos días que hemos estado trabajando, y allí más bien es invitar a la población, a la sociedad, a vincularnos, a sumarnos, a generar un proyecto en común en beneficio de aquellas personas, como en este caso ustedes, con una realidad cruel como es la soledad forzada, la soledad no deseada, que se vive mucho allí. Tus últimas palabras, Javier, para nuestro público. Creo que tenemos que estar alertas respecto a un modo de globalización en la que descubrimos al otro casi como un adversario o como un enemigo. Vivimos defendiéndonos del otro. Cada día nos gusta más vivir alrededor de muros que nos evitan la relación con los otros. Es un error. Hay que salir al encuentro con los otros, no rompan con sus amigos, mantengan los vínculos, llamen frecuentemente, toquen la puerta del vecino, compartan el perejil, saluden en las escaleras, párense en los bancos, tejan relaciones, vayan al comercio cercano, háganse visibles, pregunten por aquel al que no han visto hace tiempo, interésense por los otros y dejen que los demás se interesen por ustedes. No podemos vivir sin los demás. Exacto. Necesitamos de los otros hasta para respirar. Sin el CO2 que los otros no emitieran, no podríamos tener ese CO2 dentro de nosotros y viviríamos en un estado de continua ansiedad porque el oxígeno nos estaría envenenando. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. A ti, Javier. Ha sido Javier Azcoitia. Me parece estas
palabras finales quiero rescatarlas, ¿no? Vivimos en conjunto, necesito del otro, necesito del vecino, necesitamos de vivir en comunidad, así es que vamos a hacer una pausa para luego inmediatamente abordar algo más de la soledad con nuestro otro invitado, José Carlos Bermejo. Muchas gracias, regresamos en un minuto. Bueno, gracias amigos y amigas por estar de nuevo con nosotros. Un saludo a la distancia a toda esa comunidad del Ecuador entero a través de esas 19 provincias donde llega nuestra señal de Corape Digital TV y por supuesto también a través de esta señal digital. A lo prometido, aquí lo estamos cumpliendo. José Carlos Bermejo de nuevo con nosotros. Bueno, ya les recordé quién es él, un personaje importantísimo en la sociedad del mundo, y ahora lo tenemos nuevamente acá en el Ecuador. Bueno, decía también con Javier hace un momento que nos acompañó, han pasado 10 años y un poco más del anterior congreso que tuvimos acá en Pecupal. Tuve la enorme dicha de tener la oportunidad de conocerlo a José Carlos. En esa época Radio Católica del Ecuador detuve un momentito allí, conversamos del tema y ahora después de 10 años estamos nuevamente ahora, no sé si decir que nos han pasado los años o los años han pasado sin mayor problema para nosotros, pero sí que, miren ustedes, estoy de rojo con un bonito botón que dice voluntariado. Y aquí en un congreso nuevamente disfrutando de estas charlas que son increíblemente educativas y por sobre todo una inspiración a trabajar en beneficio de la colectividad. José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. ¿Cómo te estamos tratando? Soy sumamente hospitalario y tengo un trocito de corazón también entre vosotros en la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos y el Hospice San Camilo. Según van pasando los años, yo voy apreciando cada vez más, no solo que aumentan las personas a las que cuidáis muy bien, con el corazón en las manos, de manera humanizada, sino también el impacto que vais teniendo aquí en Ecuador en la cultura, que necesita ser humanizada para cuidar bien al final de la vida, ¿no? En esta aportación que hace la cultura paliativa. Enhorabuena y gracias por la hospitalidad. Muchas gracias, José Carlos. Y bueno, hemos tenido unas interesantes conversatorios, exposiciones tuyas en particular, y entre todos los temas que nos ha quedado esta necesidad de explorar con un poquito más de detalle ahora que te tenemos en esta posibilidad de compartir con nuestro público, es hablar de esta soledad en forma un poquito amplia, pero también particular en una de ellas que nos ha expuesto. La soledad por abandono, por aislamiento, por alejamiento forzado, la soledad existencial, nos comentaste también allí en uno de los temas, la soledad elegida, y también una de ellas, la soledad fructífera, fecunda. Es decir, hay muchas visiones respecto a lo que significa soledad. Le decía a Javier, ciertamente nos recuerdas que la soledad es parte del ser humano, ¿no? Pero la soledad maltratada, mal llevada, sí que genera problemas patológicos de salud mental. Y entonces en este paseo, en esta descripción de lo que significa las soledades, quisiéramos más bien que nos des así, para nuestro público, esa pincelada de lo que significa la complejidad de la soledad, pero también la virtualidad de la soledad. Y allí nos detendremos para hablar de la existencial en particular, por favor. Fíjate qué bien que en estos momentos el mundo está incrementando la sensibilidad o la conciencia de lo que significa la soledad en el ser humano, ¿no? Con vuestra respuesta de cuidados paliativos estáis atajando a la soledad, aunque puede haber soledad también donde hay compañía. Este mundo tan variopinto del estar solo, pero también del sentirse solo, que puede ayudarnos a ser productivos, creativos, innovadores, ¿no? A descansar, a trabajar si es en la soledad, pero que también puede ser sufrida. Entonces digo yo que qué bien que también aquí nos interesemos por la soledad no deseada que hace sufrir a las personas, porque quizás el individuo no cuenta con la compañía anhelada, o quizás porque no cuenta con los vínculos significativos suficientes que ayuden a dar sentido y esperanza. La esperanza es siempre relacional en el ser humano, o quizás porque no gestiona saludablemente sus propios pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Y aún en compañía se puede vivir con esta experiencia de soledad. Pero este incremento de sensibilidad me parece un indicador
Por eso está la respuesta también del voluntariado. Tú, vosotros, sois una de las respuestas más humanas que puede dar el ser humano. No queremos, más nobles que puede dar el ser humano. No queremos que haya soledad sufrida. Si algo puedo hacer como voluntario, ahí estoy, regalando presencia cualificada, regalando escucha, regalando comprensión, compasión empática. ¡Qué bien! Bueno, me haces acuerdo de estas ciertamente anécdotas que cada uno de nosotros puede tener allá en casa, que nos miran, nos escuchan, porque no nos podemos salvar de la soledad en algún momento de la vida, ¿no? Y esa soledad forzada, como bien lo hemos manejado ahora como concepto, pues nos obliga a abrirnos hacia la sociedad, a buscar el otro para poder paliar esa soledad que muchas veces nos puede hacer daño. Cuando revisaba tu libro, y a propósito, pues quiero mencionar que este libro, Humanizar la Soledad, donde José Carlos es parte del escrito conjuntamente con Consuelo Santamaría, ha sido un libro interesantísimo. No lo he podido leer todo, pero en la suficiencia de poderlo revisar para este conversatorio me ha quedado clarísimo sobre todo la soledad existencial, donde me queda la inquietud, y te quiero preguntar esto en tu vasto conocimiento, porque la sociedad parecería que tiene un déficit de responsabilidad con el otro, como que la sociedad se vuelve más materialista y nos abandona a aquellos que estamos solos y que no queremos estar solos, o simplemente porque nosotros en crisis, esta soledad existencial, no encontramos, a pesar de estar sumergidos en un mundo de personas, no encontramos esa relación que nos satisface. ¿Por qué esa soledad existencial de esta sociedad del siglo XXI, José Carlos? Qué interesante. Hay un aspecto de la soledad que nadie nos lo va a quitar, ¿verdad? A nadie le dolerán mis dientes, nadie tendrá mi sed, nadie podrá dormir por mí, nadie será intervenido quirúrgicamente por mí, si soy yo el que lo necesita, el paciente, nadie morirá por mí. La conciencia de que la soledad es también un aspecto de nuestra vida del que no nos podemos escapar, probablemente nos puede hacer más dueños del modo como la vivimos. La podemos vivir en una soledad sufrida, cultivando malos pensamientos, no gestionando los sentimientos que nos hacen sufrir, o la podemos vivir más en clave de salud emocional, salud espiritual y relacional. Por eso creo que puede estar aumentando la experiencia de soledad sufrida, porque también dejamos que nos invadan tecnologías de la conexión que no siempre nos aumentan la relación. Estamos conectados no significa siempre estamos en relación significativa, en comunión, haciendo de nuestra soledad una oportunidad para el encuentro, para un tú. ¿En sintonía? En encuentro y en sintonía en el mundo de lo que vivimos, ¿no? Por eso qué bien que podamos tener tantos amigos, pero qué mal si solo tenemos ese tipo de amigos, los de la red, ¿no? Creo que hay que poner en valor una vez más el poder que tiene la relación humana con cualquier medio, particularmente la presencia, para matar de raíz la experiencia de la soledad sufrida, y para compartir al menos el modo como vivimos la radical soledad existencial que nos caracteriza y la llevaremos con nosotros hasta el final. Esta sensibilidad creciente de la soledad al final de la vida abre nuevos espacios para la humanización, ¿no? Del modo como morimos. Me voy a referir a eso también, pero no quiero perder la oportunidad de llevarte a este hilo conductor al que quiero que nos ayudes con tu luz. Y esto significa en esta sociedad materializada, donde probablemente no hay una apertura a ese espacio de espiritualidad que todos tenemos como seres humanos. Esta versión, digo yo, de la voluntad de ayudar, del voluntariado, de ser alguien que dice que sirvo para servir, que vivo para servir. ¿Acaso puede ser esta la primera puerta de entrada a ese espacio de espiritualidad donde nos ayuda a conectarnos con esa realidad de que todos somos todo,
de que nos encontramos en ese todo, que somos ese ser del todo y que ya no hay soledad. Entonces, quisiera preguntarte esto, ¿no? ¿Es una puerta de entrada acaso este darse, esta voluntad de ayudar, esta voluntad de inmiscuirse en la problemática de la sociedad? El voluntariado es una expresión bella del ser humano, que es capaz también de cultivar una solidaridad compasiva y un modo de reconocerse solidario, comprometido con los demás, para salir al paso sobre todo del sufrimiento que se puede evitar, del sufrimiento evitable, parte del cual se evita con la relación, con la experiencia del encuentro, de la presencia, lo contrario del abandono, ¿no? Y de la soledad sufrida. El voluntariado es un modo de decidir ser ciudadano, cómo serlo, ¿no? No solo ser habitado por mis intereses, por la necesidad de buscar recursos para uno mismo, sino mi ser también relacional, generoso, compasivo, solidario y dispuesto a encontrarme con los demás, sobre todo con los más frágiles. Es un modo de ser que uno opta y genera las posibilidades de organizarse con otros, capacitarse, dejarse supervisar y concentrar su regalo de tiempo y otras cosas en torno a algún tipo de necesidad, ¿no? En particular la que vosotros hacéis en torno a la soledad al final de la vida es un modo de altruismo que humaniza mucho porque nos hace evitar que las personas mueran solas, que es un drama de la sociedad, ¿no? Y puede convertirse en una pandemia. Se nos pueden anestesiar las sensibilidades hasta el punto de que nos dé igual cómo vivimos los últimos meses, semanas, días, ¿no? El voluntariado es una respuesta eficaz para matar la soledad al final de la vida. Entonces allí hay un reencuentro del ser, de aquella persona que dice estar sola, pero que requiere más bien explorar esa bondad innata que también hay en nosotros, así como la soledad innata. Percibo que hay una bondad innata en cada uno de nosotros. El entregarse en ese espacio nos puede ayudar no solo a paliar nuestra soledad, sino a descubrirnos en ese gran todo que podemos ser. Hay una experiencia súper bella que es la que narran todos los voluntarios, ¿no? Que es decir que al dar recibo más de lo que doy, ¿no? Crezco más de lo que ayudo a crecer. Es una especie de terapia involuntaria. Me sana el encuentro con las personas a las que regalo mi tiempo. Cierto, hay que cuidar cómo se comparte el tiempo, por eso es necesaria la capacitación. Habría que decir que con el desarrollo del voluntariado está también creciendo una nueva espiritualidad, ya no solo cristalizada en torno a la religión, a las religiones, sino cristalizada en torno a los valores más nobles de la relación, a la dimensión trascendente que no podemos renunciar aunque no seamos creyentes. Por eso hay un resurgir también de la dimensión espiritual que a lo mejor entra en crisis en las religiones, pero que se refuerza en estas expresiones de comunión, de cultivo de la trascendencia, de acariciar a la dignidad de la persona más frágil, como puede ser quien se encuentra al final de la vida y su familia. Bueno, ahí está una respuesta de las que percibíamos, más que percibíamos, intuíamos en todo este discurso, en toda esta conversación, en todas estas charlas que estamos teniendo ahora en este Congreso de Cuidados Paliativos, ¿no? Hay que buscar que la comunidad encuentre espacios de cualquier naturaleza que le permitan trascender, que le permitan buscar ese real ser que puede estar allí solo, esa soledad, esa intimidad, esa soledad, como decíamos, existencial, donde es fácilmente despertar esa creatividad amorosa que todos tenemos. José Carlos, tenemos el enorme gusto de seguir escuchándote, seguramente otras charlas, sin embargo quisiéramos que nos regales allí unas pocas recomendaciones para romper esa soledad que normalmente no nos damos cuenta en la que estamos viviendo. No sufrir innecesariamente, no dejar a los sentimientos que nos reconcoman por dentro, abrirnos a la hipótesis de la relación, narrarnos con confianza, permitirnos habitar por el anhelo de eternidad, ¿no? Por el diálogo íntimo, dejar a Dios hacer también en el caso de que nos abramos a Él, o estar dispuestos a abrirnos a pesar de que algunas personas originalmente se confiesen pues no interesadas. Creo que
podemos humanizar mucho nuestra vida cuidando y cuidándonos. Y un modo de cuidarse es abrirse a las posibilidades de las relaciones significativas. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Nuevamente un agradecimiento eterno tenerte acá. Ojalá siempre tengamos esta oportunidad de conversar, de transmitir a nuestro público estas sugerencias, estas actividades, esta bondad que hay también en el mundo, ¿no? Es decir, nos permites tú llevar buenas noticias, entender que ahí hay que buscar, que raspar dentro de este ser que eventualmente parecería que no tiene principio ni fin, pues sí, ahí hay una eternidad a través de esta bondadosa actitud de ser humano en beneficio del prójimo, de la comunidad. Ha sido José Carlos Bermejo nuestro invitado, conjuntamente con Javier, nuestros invitados del día de hoy. Esperemos, amigos y amigas, que si ustedes desean proponernos alguna inquietud de las que se le ha planteado ahora mismo, pues con gusto le haremos llegar a José Carlos y a Javier para que nos conteste en algún momento y podamos transmitir alguna pregunta que ustedes tuvieran. Y aquí hay un libro que les ofrezco, si ustedes nos mandan allí sus reflexiones, hasta el mes de septiembre, primera semana, recibiremos sus comentarios y les ofrezco hacer un sorteo entre todos ustedes, va a ver quién quiere llevarse este hermoso libro de Humanizar la Soledad. Seguro a todos nos va bien en casa repasar en ese pequeño espacio de soledad qué significa esto para nosotros. Gracias por estar con nosotros, nos veremos pronto como todos los martes a las 12 del día. Un abrazo a la distancia, que les vaya muy bien, José Carlos, pues y esperamos seguir disfrutando de tu presencia ahora, ¿no? Gracias, Santiago, enhorabuena por lo que hacen, muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, este ha sido el programa del día de hoy, unas interesantes entrevistas, tanto a Javier Escoitía como a José Carlos Bermejo, dos importantes seres humanos, dos académicos que nos traen y nos han contado la experiencia de sus actividades en el mundo de los cuidados paliativos, en el mundo de la humanización de la salud. Espero que haya sido el interés de ustedes. Aprovechamos para pedirles sus comentarios, sus opiniones, que nos pueden enviar a nuestros correos electrónicos que aparecen al pie de pantalla, y encantados pues de poder devolverles nuestra respuesta y comentarios respecto a este mundo de la información de los cuidados paliativos. Ha sido un gusto. Nos vemos entonces el siguiente martes a mediodía. Un abrazo a la distancia.